Hola a todos desde Fiscalidad Online. En esta ocasión os vamos a mostrar qué es la nueva actualización de balances aprobado por la Ley 16/2012 de 27 de diciembre, cuál es la razón fundamental de este régimen, cómo aplicarlo y cuáles son las principales ventajas e inconvenientes del mismo. ¿Qué es la actualización de balances? La idea fundamental que está detrás de la aplicación de este régimen deriva de una idea fundamental que es la inflación. Pongamos que una empresa adquiere un inmueble y lo adquiere en el año 1991 por un valor de 250 unidades monetarias. En el balance de esta empresa, tanto en el año 1991 como hasta el año 2012, si la empresa no ha hecho nada en términos de actualizar los valores de este activo, tendremos un inmueble por 250 y un pasivo de 250. Y la pregunta aquí es si este balance refleja fielmente la situación patrimonial de la empresa en 2013, teniendo en cuenta que habrán pasado más de 22 años desde que esta empresa adquirió el activo. La respuesta obviamente es que no, dado que el efecto inflación ha hecho que el coste de la vida sea superior y por lo tanto también este inmueble debería tener un valor superior. El efecto de inflación aplicado a este inmueble implicaría pues que su valor actualizado fuese superior al de 250 inicial, en concreto 366, como veremos ahora, de la aplicación de los coeficientes de actualización. ¿Cómo se actualiza un balance? Pues bien, es bastante sencillo, atendiendo a lo que establece el artículo 9.5 de la nueva Ley 16/2012. Existen una serie de coeficientes que actualizan el valor en función del ejercicio de compra del activo. En este caso, si el activo se adquirió en el año 1991, aplicaríamos un coeficiente de 1,4633, de manera que el balance en el activo tendríamos el valor actualizado, que serían los 250 por 1,4633, es decir, el valor actualizado del activo serían 366. Como contraprestación, en el pasivo deberíamos de crear una reserva de revalorización denominada Ley 16/2012, y en esta reserva tendríamos 116, que sería el incremento de valor derivado de esta operación de revalorización. La actualización de balances, como veremos, está sujeta a un impuesto del 5% del importe de la reserva, que se carga a su vez en la reserva de revalorización, por lo tanto tendríamos esta reserva de 116 minorada en los 5,8 del impuesto. Bien, ¿cómo se aplican los coeficientes de actualización? Pues sobre el valor de adquisición o precio de adquisición atendiendo a su año de adquisición, como hemos visto 1991, el porcentaje específico, el coeficiente específico, sobre las amortizaciones contables del activo, en caso de tenerlo. Entonces se deberá aplicar sobre cada amortización de cada año el coeficiente correspondiente, es decir, se actualiza al final el valor neto contable del elemento, tanto el precio de adquisición originario como las amortizaciones acumuladas, con lo que tendremos un valor neto contable actualizado. Existe un coeficiente por el que se tiene que ponderar el importe a reevaluar en función de qué porcentaje, digamos, del activo no líquido están financiando los fondos propios. Si este porcentaje excede del 40%, entonces los coeficientes de actualización pueden aplicarse sin reducción alguna. Si este coeficiente está por debajo del 40%, entonces sí que se debe ponderar. Bien, ¿qué ventajas tiene la actualización de balances? Como se puede ver, en primer lugar, un reforzamiento patrimonial. En nuestro ejemplo tendríamos, aquí como se puede ver en el balance, hemos pasado de un pasivo, unos fondos propios de 250 a unos pasivos propios que después del impuesto se quedarían en 110,2. Por otra parte, tendríamos la ventaja del ahorro fiscal, es decir, una mayor amortización fiscalmente deducible, que es precisamente por el importe de la revaluación, es decir, aquellos activos ahora valen de 250 pasan a 366, esos 116 son fiscalmente deducibles como mayor amortización, pero exclusivamente a partir del 2015. Estas son las dos principales ventajas. Bien, vamos a ver cuándo se puede actualizar. El periodo que establece la ley para actualizar es desde que se cierra el balance hasta
la finalización del plazo de aprobación del balance y en el caso de contribuyentes sujetos al IRPF hasta el fin del plazo de presentación del IRPF correspondiente al ejercicio 2012. ¿Quién puede actualizar los balances? Bueno, tanto los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades como los contribuyentes no residentes que tengan un establecimiento permanente en España respecto de elementos afectos a ese establecimiento permanente y también, como hemos visto, los contribuyentes del IRPF que realicen actividades económicas y respecto de los elementos afectos a dicha actividad económica siempre que, como vemos aquí, cumplan estos requisitos de llevar su contabilidad con arreglo al Código de Comercio o lleven los libros registros de su actividad. Respecto de qué elementos se puede aplicar la actualización de balances, pues por una parte respecto del inmovilizado material y también respecto de las inversiones inmobiliarias, ya estén situadas estas en España o en el extranjero. Y esto siempre que figuren en el primer balance cerrado a la fecha de la actualización. También los adquiridos en leasing, los activos adquiridos en arrendamiento financiero, siempre condicionado al ejercicio de la opción de compra, y también los elementos sujetos a un acuerdo de concesión que se registran como intangibles, en este caso de acuerdo con una normativa específica. Es importante tener en cuenta que la actualización se debe referir necesariamente a todos los elementos susceptibles de actualización, todos los elementos del inmovilizado material, aunque en el caso de los inmuebles se puede optar independientemente para cada uno de ellos por realizar o no estas operaciones de actualización. Vamos a pasar a ver ahora cuáles son las obligaciones formales del régimen, algo que normalmente se pasa por alto pero que es importante tener en cuenta. En la memoria de las cuentas anuales de cada ejercicio debe incluirse información relativa a una serie de aspectos como son la indicación de los elementos patrimoniales afectados, qué criterios de actualización se han seguido, el importe de la actualización de los distintos elementos y el efecto de la actualización sobre las amortizaciones, así como los movimientos que haya podido tener la reserva durante el ejercicio, explicando la causa justificativa de su variación. El incumplimiento de estas obligaciones, y esto es importante, tiene la consideración de infracción tributaria grave con una serie de multas pecuniarias que son las que figuran ahí, y también es importante tener en cuenta que hay una cláusula de cierre en cuya virtud el incumplimiento sustancial de estas obligaciones de información determina la integración del saldo de esta cuenta de reserva de revalorización en la base imponible del primer periodo impositivo más antiguo de entre los no prescritos en que dicho incumplimiento se produzca, sin que en estos casos se pudiesen destinar el importe a compensar bases imponibles negativas. Bien, ¿cómo saber si me interesa la actualización de balances? En primer lugar, debemos tener en cuenta si se tienen en balance no inmuebles antiguos. Caso de ser así, es muy posible que sea conveniente realizar las operaciones de actualización o la simulación a la que nos referiremos a continuación. También en el caso de existir inmovilizado material antiguo con un valor neto contable significativo, no desde luego si ya ese inmovilizado material está totalmente amortizado. ¿Cuál sería el valor de mercado? Este valor de mercado de los activos es en cualquier caso el límite máximo sobre el que se puede hacer la revalorización. Una de las preguntas que nos tenemos que hacer es si está previsto vender el elemento que potencialmente se quiere actualizar, por ejemplo el inmueble, puesto que de ser así podría ser no especialmente conveniente realizar la operación de actualización. También hay que tener en cuenta si se ha aplicado la última actualización de balances, puesto que de ser así deberíamos de descontar de la revalorización de esta actualización lo actualizado en virtud de la última actualización de balances que tuvo lugar en 1996. Y también hay que tener en cuenta cuál es la situación de la empresa y de los accionistas, es decir, si se va a realizar cualquier operación corporativa, de fusión, etcétera, o si se va a producir alguna separación de socios, ya que el saldo de la reserva de revalorización es indisponible hasta que sea comprobado y aceptado por la agencia tributaria, comprobación que debe hacerse en los 3 ejercicios siguientes a la declaración de esta actualización de balances. Una vez comprobada o transcurridos los 3 años, se puede destinar el importe de la reserva a eliminar resultados negativos, ampliar capital o, transcurridos 10 años, a reservas de libre disposición. Esa reserva se puede distribuir únicamente cuando los elementos estén totalmente amortizados o hayan sido vendidos o dados de baja, en cuyo caso tendrían derecho la reserva distribuida a la deducción por doble imposición de dividendos. Hay que tener desde luego en cuenta que el pago del gravamen del 5% debe realizarse al presentar la declaración, normalmente será en junio o julio del año 2013. Y dicho esto, un resumen de las principales ventajas e inconvenientes serían las siguientes. En primer lugar, tendríamos dentro del apartado de ventajas lo que hemos comentado, el reforzamiento patrimonial de la entidad. Desde luego que se puede producir un ahorro fiscal futuro vía mayor gasto deducible por amortizaciones, y dentro del apartado de inconvenientes tendríamos el coste del 5%
que en el caso de futuras ventas no se puede deducir la pérdida correspondiente a la parte revalorizada, esto es importante tenerlo en cuenta, y luego las obligaciones formales a las que también nos hemos referido. ¿Cómo se puede empezar antes de evaluar si conviene o no realizar esta actualización? En primer lugar, nosotros recomendaríamos hacer un cálculo del ahorro fiscal por amortización de la parte revalorizada, es decir, digamos que las amortizaciones traídas a valor presente, de acuerdo con un criterio de descuento de flujos, esto nos debería de salir un importe que sería el ahorro que vamos a tener por esa mayor amortización fiscal. Esto lo podríamos comparar con el coste del 5% y a continuación, de caso de resultar positiva esta comparación, pues bueno, verificar el cumplimiento de los restos de requisitos y analizar las dudas y problemas específicos que se pudiesen producir. Hay que tener en cuenta bueno, pues que desde luego esto es la actualización de balances requiere un análisis detallado. En esta presentación únicamente bueno, tiene por objeto informar sobre las principales características de esta actualización de balances. Y bien, esto es todo. Esperamos que haya servido de ayuda. Desde luego que os agradecemos si nos recomendáis a través de Twitter, Facebook, LinkedIn o cualquiera de las redes sociales en las que estamos presentes. Y bueno, simplemente recordaros que aquí clicando en nuestra página web tenéis la posibilidad de, a ver si lo podemos esto, por una parte en el apartado de novedades incluiremos información relacionada con la actualización de balances y aquí os podéis descargar la Ley 16/2012 en el que se contiene toda la información relacionada con esta actualización de balances. Esperamos que os haya sido de interés y os emplazamos para un próximo tutorial.